Amén. Dios les bendiga, hermanos. Agradezco a Dios nuevamente por esta oportunidad de traer la clase. Y estamos en el estudio número 8 con el tema Un liderazgo de servicio. Seguimos en el trimestre Evidencias de un cristiano genuino. Para los que tienen su libro, su expositor, estamos en el estudio número 8. Y para los que no tienen, estamos basados en la base bíblica en Primera de Pedro 5, del 1 al 11. Gloria a Dios. Tenemos nuestro pensamiento central que dice: el éxito en la vida cristiana consiste en humillarnos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea el tiempo. Dice el texto áureo, dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. En Primera de Pedro 5:10. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estamos en nuestra clase número 8 con un liderazgo, dice, de servicio. Seguimos hablando de nuestro hermano Pedro. Entonces, vemos en este capítulo 5, dice que es una verdadera enseñanza que nos da para capacitarnos espiritualmente a los líderes de la iglesia, amén. Para enseñarnos a cómo comportarnos, cómo vivir la vida cristiana, cómo debemos de ser ya una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que Pedro mismo pasó un tiempo de enseñanza, un proceso en su vida cuando estuvo bajo los pies de Jesucristo, cuando él andaba con Jesucristo. Él fue discipulado, fue enseñado, aprendió muchas lecciones que lo llevaron a ser el gran hombre de Dios que ahora vemos leyendo la palabra. Entonces, eso lo llevó a ser un gran líder, aún siendo de una cultura muy baja. Con el trabajo que él tenía, era un pescador, era sencillo, se puede decir, sin estudios, sin nada, pero Dios lo llamó y entonces él tuvo una enseñanza, un aprendizaje, estando al lado de Jesús. Y es ahora que nosotros podemos aprender a través de lo que escribió bajo el Espíritu Santo, de cómo nosotros debemos de comportarnos. Él tuvo momentos que sabemos que fue elogiado por Dios cuando recibió revelación del Padre mismo, que Jesucristo era el Hijo de Dios. Pero a la misma vez también podemos ver cómo Jesucristo lo reprendió cuando también Jesucristo quería ir nuevamente a Jerusalén y él empezó a decirle: no vayas, porque temo por tu vida, y empezó también a querer como impedir, y también ahí Jesús lo reprendió. Entonces podemos ver que aún en este proceso, al estar al lado de Jesucristo, aprendió cómo ser, cómo vivir, cómo comportarse a través de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces fue un estudio del cual nosotros ahora también aprendemos y vamos a aprender sobre lo que nos van a hablar en este capítulo 5. Amén. Entonces vimos que Pedro, aun siendo de un lugar pequeño, un pescador y todo eso, vemos el hombre que se convirtió con la ayuda, con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. También podemos ver que estuvo en momentos hasta en la prisión, pero cómo fue liberado también. Y podemos ver cómo llevó la palabra de Dios, que de cuando él habló de la palabra de Dios se admiraban, porque un hombre sin letra, un hombre sin estudio, un pescador de una sencilla, tal vez pueblecito, pero cuando hablaba era Dios mismo quien usaba su vida, que se quedaban sorprendidos porque hablaban con una manera que no podían creer que el pescador quien estaba hablando que fuera él. ¿Por qué? Porque hablaba de una manera, dice, con sus palabras con denuedo. ¿Por qué? Porque había sido instruido y enseñado por Jesucristo. Y entonces lo que vamos a aprender nosotros hoy en día también, de cómo cambia nuestra vida, cómo llegamos a ser una vez que nosotros tenemos el encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso nuestro punto número 1 dice: lo que se necesita para ser un líder cristiano. El inciso A dice: una experiencia que transforme la vida. Entonces, una vez que nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada.
no dejamos de ser de donde venimos, de cómo nos ayudó el Señor, pero cambia nuestra forma de hablar, de nuestra forma de comportarnos. Amén. Y el inciso A dice, entonces, una experiencia que transforme la vida. Y leemos el 5.1 que dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también partícipe de la gloria que será revelada. Entonces aquí vemos que Pedro le habla a los ancianos, y no nada más a los pastores, sino que se dice yo también como anciano. Se refería a todos aquellos que ya tal vez tenían tiempo conociendo del Señor, como también aquellos que ya son ancianos de edad, ya son de avanzada edad. Entonces le habla con cariño, con ternura, que está ahí entre ellos. Dice, os ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también, dice, o sea, también él se une al grupo, no se pone como decir, ¿cómo se dice? Les ordeno, así no, sino se involucraba también con el pueblo, se ponía también entre el mismo grupo también de la iglesia. Amén. Dice, gloria a Dios. Y entonces aquí le manda a los ancianos, como les decía, ya sea espiritualmente, con tiempo, o a los ancianos en edad, de que uno sea con ejemplo para la iglesia, que muestre que Jesucristo vive en ellos, que muestre que su trabajo no era nada más como para decir yo soy el que estoy al frente, yo soy el que mando, yo soy... No, sino que les habla que se involucre dentro del pueblo, siempre y cuando nunca pierdan la autoridad que Dios les ha dado como siervos de Dios, como pastores. Cuando habla de ancianos, se refiere también a los pastores que están al frente de la iglesia. Amén. Pero no solamente se refiere a ellos, sino es como les digo, o sea, habla de todos aquellos que ya tienen también tiempo en la iglesia, en el servicio a Dios, o ha entregado su vida a Dios. Pero dice que nunca, o sea, no perdiendo su autoridad. Si ya cuando se refiere a solamente, digamos, al pastor, los que estén al frente, se involucren en el pueblo, pero nunca perdiendo su autoridad que Dios les ha dado de dirigir el pueblo, de dirigir a la iglesia, de instruir al pueblo. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque ha Dios establecido que siempre al frente de la iglesia está el pastor, están los miembros también para ayudar, pero siempre aquí nos da el que también seamos ejemplos. ¿Para qué? Para aquellos que nos miran a nuestro alrededor. Gloria a Jesús. En Santiago también dice que también ¿cómo se llama? Habla donde le dice que los que son de ya avanzada edad, de los que ya tienen tiempo en el Señor, siempre los toma como ancianos para decir, si alguien está enfermo, si alguien tiene una necesidad, dice, vaya a los ancianos, vaya a que pida oración, porque así se refería a los que ya tenían tiempo en el Señor. Por eso dice, si alguien está enfermo, vaya a los ancianos y pida oración, y ellos pongan su mano sobre ustedes. Amén. Gloria a Jesús. Y eso nos ayuda a nosotros a entender que el que está al frente se le llama anciano o pastores. Y a eso se refiere Pedro. Pero dice, los ruego a los ancianos que está entre vosotros. Él se involucra al frente, al lado de la iglesia, unánimes. Amén. Gloria a Jesús. Dice, los que sí expresa el apóstol con toda firmeza que en su lugar como ancianos, que quiere decir presbíteros, es el líder y apóstoles que fue dado sobre una base de experiencia, que transformó su vida completamente. Amén. Entonces, el que vino a transformar la vida de uno es Jesucristo. Él es el que nos ayuda. Y dice, el privilegio que tuvo de ser testigo de los padecimientos de Cristo. Esto también podemos ver que él tuvo el privilegio de ser testigo en los padecimientos de Jesucristo. Amén. Él anduvo con Jesucristo, y dice que para que también se le respetara, o también para que tuviera como ese nombre de un anciano, de un pastor, era que tenía que haber estado
presente cuando Jesucristo murió, cuando Jesucristo estuvo en la tierra, viendo sus padecimientos, viendo todo lo que hizo Jesucristo, entonces lo que pasó en su muerte. Y sabemos que Pedro estuvo en eso, cuando él estuvo perseguido Jesucristo, cuando fue azotado Jesucristo, cuando fue muerto Jesucristo, cuando resucitó Jesucristo, cuando fue levantado Jesucristo, él estuvo presente. Entonces, para ese tiempo dicen que para reconocerlo como apóstol, como un anciano, era de una manera que haber estado presente en esos momentos que pasó todo esto Jesucristo. Era como un requisito que necesitaban, como un credencial que mostrara que él estuvo presente en ese tiempo cuando pasó todo esto. Amén, gloria a Jesús. Entonces Pedro se consideraba como un verdadero pastor y guía de los creyentes porque se sentía partícipe de la gloria que sería revelada. Es lo que nos habla en 5.1. Esta esperanza es suficiente para elevar la perspectiva de una persona para que ésta se distinga de los demás. Gloria a Jesús. Las experiencias pasadas más las aspiraciones para un futuro determinan de lo que un buen líder es para el presente. Entonces vimos que Pedro en su pasado, se puede decir, vivió a través con la vida de Jesucristo, aprendió a vivir como un verdadero cristiano, pero después podemos ver cómo se convirtió en lo que Jesucristo quería, que él fuera un hombre que sirviera y que pudiera testificar de lo que Jesucristo mostró mientras con ellos andaba. Gloria a Dios. El inciso B dice, un llamado a apacentar la grey de Dios. El 5.2. Dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntaria, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí le sigue hablando a los ancianos de la iglesia, a los pastores, amén, que apacienten la grey, el pueblo, el que Dios les ha puesto en sus manos. Y les habla que no sea que busquen como apacentarlo, cuidarlos como por ganancia deshonesta, dice, sino que sea con amor y no por obligación, sino que sea como ese ¿cómo se llama? Ese regalo, esa oportunidad que Dios les ha puesto en sus manos para cuidar de ellos. Entonces aquí vemos que les anima a pastorearlos, darles el cuidado. Y nos habla, usted sabe, en Salmos 23:1 de que dice que hay lugares delicados, pastos y aguas de reposo. Entonces cuando le habla a los pastores significa darles la verdadera palabra, el alimento que va a nutrir la vida del ser humano que está a su cuidado, a nutrir a través de enseñanzas, de estudios, y ellos tienen que estar siempre buscando de Dios para lo que le dé al pueblo, lo que le dé a lo que están encargados en sus manos, sea algo que les va a ayudar, que los va a edificar. Entonces, por eso sabemos que nosotros como pueblo necesitamos siempre orar por los que están al frente para que siempre lo que dan siempre sea lo que Dios está deseando que le dé a cada uno. ¿Para qué? Para que sea de bendición a nuestra vida y no sea confusión a nuestras personas. Por eso dice que la alimentación es el apropiado, es para el pueblo, para la iglesia, es la palabra de Dios, que es lo que nos va a ir capacitando, es lo que nos va a ir enseñando, es lo que nos va a ir ayudando para vivir verdaderamente como hijos de Dios. Amén. Y por eso aquí le habla a que apacienten la grey, amén, de Dios, que les ha puesto en sus manos, y esto es conducirlos al alimento espiritual. No solo dice buscar lugares delicados como habla en el Salmo 23, sino que también sanar sus heridas, cuidarlas de ellos, abrirles paso para que también se desarrollen. Yo creo que cada uno de nosotros que somos la iglesia del Buen Pastor, que nosotros hemos tenido tanta enseñanza de esto, de darnos la oportunidad, el que yo esté aquí sentada dándoles una clase, es una oportunidad que aún se me da para, como dice aquí, enseñarnos, abriéndonos paso, camino, para llegar a los planes y propósitos que Dios tiene para cada uno de nosotros.
Eso es lo que dice aquí, hace el anciano, el pastor con el pueblo que le ha puesto Dios en sus manos. Y somos testigos cada uno de que nos han dado esta oportunidad de abrirnos camino, de ayudarnos a enseñar cómo desenvolvernos, cómo hablar de la palabra. Y esta es una bendición que tenemos. Gloria a Dios. Entonces, nosotros como pueblo tenemos también esa obligación de ayudar, de orar por nuestros pastores, porque ellos necesitan el estar estudiando todo tiempo, el estar buscando en el Señor, en oración, en consagración en sus vidas. ¿Por qué? Porque ellos están al frente apacentando al pueblo que Dios les ha puesto en su mano. ¿Para qué? Porque dice que aquí nos habla de que tiene que ser con amor y no ser por ganancia, como hoy en tiempo se hace mucho por ganancia, sin importarles la vida verdaderamente de la persona. No les interesa el alma de la persona, porque aprendan para que vivan conforme al Señor y que sean, como ese, fiel a Jesucristo. Muchas veces se les olvida el plan y el propósito, pero bendito sea Dios que nosotros, yo creo que somos testigos de que todo esto se nos han enseñado, de que el que están al frente se han esforzado día a día a hacer la voluntad de Dios y nos han enseñado también a nosotros. Hemos como iglesia, hemos sido consolados a través de la palabra, como aquí dice, nos ha vendado nuestras heridas a través de la palabra, nos ha llevado a ir conociendo a Jesucristo a través de la palabra. Gloria a Jesús, y eso es maravilloso de ver que cuando nos dan la palabra, no ha sido la palabra del hombre, no ha sido la palabra de ellos propios, sino que conforme la palabra de Jesucristo que ha sido en ellos enseñado, instruido y buscando a través de la oración. Entonces sabemos que hay personas que siguen ese pensamiento de hacerlo nada más por como es conveniencia, pero gracias a Dios hasta ahorita nosotros hemos sido instruidos bajo la palabra de Dios, instruidos conforme la palabra de Jesucristo. No lo han hecho a ellos con fuerza, porque es obligatoriamente. Hemos sentido el amor de Jesucristo a través de sus vidas. Hemos sentido el cuidado de Jesucristo a través de sus vidas. Hemos visto el esfuerzo que han hecho mostrando el amor de Jesucristo a través de sus vidas. En ningún momento le hemos visto que lo hayan hecho o que lo estén haciendo de decir, bueno, tengo que hacerlo obligatoriamente. No, hemos visto el amor de Dios y esa preocupación porque cada uno de nosotros nos mantengamos en Jesucristo, porque cada uno de nosotros nos llegue la palabra y cambie nuestra vida a Jesucristo, para que todo eso lo hemos visto. Nunca lo hemos visto como por ganancia, dice aquí, como por ganancia deshonesta. De ninguna manera hemos visto en los siervos de Dios que Dios ha puesto al frente del pueblo donde nosotros pertenecemos. En ningún momento hemos visto que lo hagan por ganancia. Al contrario, lo han hecho con todo ese amor que Dios ha puesto en ellos. Dice, si no lo dice, lo hacen con pronto ánimo. Y eso lo hemos visto en que cómo nos exige vivir, y no porque lo quieran ellos, sino porque Dios pone en el corazón de que estamos en los tiempos, como dice, últimos, el cual Dios quiere que vivamos de verdad una vida en Jesucristo. Entonces hemos visto ese amor de Jesucristo a través de sus vidas, con ese amor que ha puesto en ellos. En ningún momento hemos vivido por conveniencia o por obligación, en ningún momento, y eso le damos la gloria a Dios. Y sigamos siempre orando, hermanos, para que Dios siga dando fuerza, siga instruyéndolos, siga ayudándoles en la palabra, en la oración, porque como dice aquí, o sea, necesitan el apoyo también nuestro. ¿Para qué? Para que sigan alimentándonos con esa palabra de vida que viene de Jesucristo, para que seamos preparados siempre para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros aquí vemos que aquí les exhorta, y no es una exhortación de decir, les ordeno, aquí dice que les suplico, les ruego, y esto nos enseña nos fue escrito para también nuestra enseñanza, también como líderes, también nosotros podamos también ser partícipe también, que seamos en ejemplo para los que están a nuestro alrededor, para que podamos también hablar de Jesucristo y también tener cuidado de lo que
nos ha puesto en nuestras manos. Un pastor tiene cuidado de toda la iglesia, pero hay líderes que también tenemos un lugar dentro de la iglesia y también está a nuestro cuidado algún grupo, y eso también nos enseña a que no nos tenemos que nosotros decir yo estoy al frente, se hace como yo quiero. No, esto nos muestra que aún lo que nos ponen en nuestras manos lo hagamos con amor, no por obligación o por lo que nos convenga, sino que lo hagamos con amor por el privilegio que Dios nos da de poder trabajar para su obra. Gloria a Jesús. Y no adueñarnos de decir también yo estoy al frente y yo se hace como yo quiero. Nunca hemos visto en eso, no hemos recibido ese tipo de enseñanza, entonces del cual no podemos aprender de esa manera. ¿Por qué? Porque todos se nos han enseñado con amor, que se hace todo por Jesucristo. Gloria a Dios. El inciso C dice un liderazgo libre de arrogancia. El 5.3 dice: no como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Entonces, dice un liderazgo libre de arrogancia. Entonces, aquí también nos enseña que el señorío humano es algo que no forma parte del plan original de la iglesia. Entonces, nos enseña que nosotros que estemos, ya sea quien esté al frente de un grupo, que esté trabajando con ellos, nos enseña que no somos dueños de lo que Dios ha puesto en nuestras manos para trabajar. Es Jesucristo el dueño, es el Jesucristo quien es como quien dice, el que manda a través de su palabra. Nosotros solamente somos vasos útiles para trabajar, para ayudar, pero no por eso nosotros vamos a ser como personas arrogantes de decir yo estoy al frente. Digamos, Dios nos ha dado o me ha dado la oportunidad de trabajar al frente con las damas, con mi hermana Almita. Entonces, no por eso yo me voy a sentar y decir ustedes hacen así, yo soy el que estoy al frente y hagamos de esta manera, sino trabajar unánimes, ver cómo se puede trabajar lo mejor, enseñándonos a través de la palabra. Yo no me voy a señorear de lo que Dios me ha puesto a trabajar en mis manos. Es lo que nos enseña, que eso no forma parte del plan de la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque aún, y acordémonos, Jesucristo mismo vino a mostrar, sirviendo, dando su vida por nosotros. Amén. Entonces, eso le enseñó a Jesucristo a Pedro, dice, desde muy temprano, él y sus compañeros aprendieron que el liderazgo cristiano no es como el mundo. Jesús les había dicho, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Y aquí le dice a sus discípulos, mas entre vosotros no será así. Dice, sino el que quiera ser grande, vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Así como el Hijo, dice, del hombre vino no para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, nos enseña que no porque estemos al frente queremos ser los primeros o que vamos a ser los primeros y se hace como nosotros queremos. No, eso son lo que hace aquí en el mundo, gobernadores o los que estén todos haciendo, dice, pero en el mundo, no en la vida cristiana, no en el pueblo de Dios, porque Jesucristo mismo dice, yo no vine a que me sirvan, yo vine a servir, yo vine a dar mi vida en rescate por ustedes. Y dice, para que todos aquellos que quieran aceptar a Jesucristo, Él vino a dar su vida, no vino a que le sirvieran. Él vimos que Él, mientras Él estaba en esta tierra, estuvo sirviendo a todas las personas con sus necesidades. Él estuvo atento a las personas. Entonces esto nos enseña que si alguien quiere hacer como quiere, que porque está al frente o porque Dios me ha puesto aquí y se va a hacer como yo quiero, eso no entra en nuestra vida cristiana, no entra en el plan de Dios. Jesucristo mismo aquí nos dice, Él no vino a que le sirvieran, Él vino a servir, nos dejó como ejemplo lo que Él hizo para que también nosotros entendamos y sepamos que mientras si Dios nos pone al frente de un grupo, aprendamos, amén. Aún dice que si nosotros, siendo que estemos al frente y queremos que nos obedezcan en algo que pidamos,
tenemos que ser nosotros también ejemplos primero para que también seamos obedientes también de los que estén al frente nuestro y sobre todo delante de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos nosotros dirigir al pueblo o dirigir o enseñar o ayudar lo que Dios se nos ha puesto en nuestras manos. Eso es lo que tenemos que aprender. Creo que me recuerdo que decía siempre un hermano, mientras mejor sepas obedecer, mejor sabrás mandar. No me acuerdo si lo dije muy bien, si así lo decía el hermano, pero se me quedó grabado eso, porque muchas veces nos prueba Dios si tú te sujetas a tus pastores, digamos, si tú te sujetas a tus líderes. Entonces cuando Dios te pone al frente de un grupito o de algunos hermanos, algunas hermanas, entonces si tú supiste obedecer, si tú supiste sujetarte, así mismo también los que estén a tu cargo sabrán también, ¿cómo se dice? Aportar o tratar de esa misma manera con tu persona. Pero si tú eres de las personas rebeldes, arrogante, de que se hace como tú quieres, no como te dicen, entonces nunca vas a recibir eso mismo de las personas que estén a tu lado para ayudarte. ¿Por qué? Porque una persona arrogante, con tanta arrogancia, nunca va a sujetarse. Entonces, ¿cómo va a querer que los que estén a su cargo también se sujeten? Y no porque se sujeten haciendo la voluntad de la persona, sino que siempre es con un respeto de decir, bueno, esta persona está al frente, nosotros también estamos a su disposición en lo que nos pida la ayuda o que quiera que hagamos. Pero cuando es una persona arrogante, la gente lo que va a querer es va a decir, lo que menos quiero es que me pida que yo haga algo para la persona o que le ayude en algo. ¿Por qué? Porque la arrogancia separa a las personas, no le agrada estar alguien al lado de ese tipo de persona. Entonces tenemos que aprender a ser obedientes a nuestros líderes, ya sea ancianos, se puede decir como pastores, o algún líder que esté trabajando, que esté al frente también ayudando a la iglesia. Tenemos que aprender a hacerlo como para el Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Jesús. Aquí dice, esto significa que nadie puede enseñar a otros a hacer algo que ellos mismos no han aprendido a hacer o quieran hacer. Entonces, es lo que le decía, o sea, si nosotros no hacemos lo que nos pide como miembro, como iglesia, entonces, ¿cómo vamos a poder nosotros enseñar algo que nosotros mismos no podemos, que no hemos mostrado ser obediente o no queremos hacer también bajo la enseñanza? Amén. Gloria a Jesús. Pablo escribió a los que conocían su liderazgo, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Jesucristo. O sea, sabía que él vivía como Jesucristo le agradaba, sabía que él estaba viviendo bajo la palabra de Dios, por eso él se atrevió a decir, sed imitadores de mí, como yo de Jesucristo. ¿Por qué? Porque él vivía bajo la palabra de Dios conforme le agradaba a Jesucristo. Pero no podemos decir sed imitadores de mí como yo de Jesucristo cuando ¿cómo se dice? Como tu persona se muestra totalmente, vives la manera que no le agrada a Jesucristo. No vamos a querer que una persona sea imitador de nosotros. Si la persona vive como le agrada a Dios y vemos que aún en su esfuerzo, aún en sus momentos difíciles, pero se mantienen firmes en el Señor, son dignos de ser imitados. Amén. Gloria a Dios. Y hemos visto estas palabras, hemos visto en nuestros hermanos que están al frente del pueblo, se han esforzado día a día por vivir como Jesucristo y son dignos de ser imitados. ¿Por qué? Porque viven la palabra de Dios. Amén. Y esto nos ayuda, nos alienta también. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Dice, otro ejemplo que podemos ver es aquí, hemos de empeñarnos en agradar a Dios primero. Siempre tenemos que empeñarnos en agradar a Dios, no a los que están, como dice, a nosotros decir que bueno, que me agrada a mí. No, es cada que hacemos algo, cada que enseñamos algo, de ser a través de la palabra, es agradar a Dios, que se muestre quien está en nosotros es Jesucristo. Gloria a Dios. Y vemos también que le exige a los hermanos que están en nuestro cuidado, los que están a nuestro lado,
y no nada más a uno, no nada más a los líderes, no nada más a los pastores, no, ya habla después a todo el pueblo de Dios, generalmente todos aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo, todos aquellos que han decidido servir a Dios, que seamos nosotros un ejemplo para todos aquellos que vayan llegando a la iglesia, para todos aquellos que están a nuestro alrededor, que vean que Jesucristo vive en nosotros y podamos esforzarnos cada día a hacer su voluntad. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dice, pero en general todos tenemos que dar el mismo paso en este camino de fe, en agradar a Dios, en hacer su voluntad, como dice en su palabra, que vivamos para mostrar que Jesucristo vive en nosotros, no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios, amén, para que pueda ver que Jesucristo está en nosotros. Gloria a Dios. El inciso D dice, una actitud de sometimiento al príncipe de los líderes. ¿Y quién es el príncipe de los líderes? Es Jesucristo, amén. Él es el príncipe, Él es el que está al frente, como dice, es el pastor de pastores. Él es el que tenemos nosotros que someternos a Él siempre, bajo su palabra. Dice, los cristianos de todo nivel se caracterizan por su actitud de sometimiento al príncipe de los pastores, que es Jesucristo. Dice, Jesús nos dio el gran ejemplo de mantenerse bajo la voluntad del Padre, quien lo había enviado. Amén. Jesús siempre respondía que Él no hacía su voluntad, Él no hacía lo que Él le enseñaba, lo que Él decía, no lo hacía por Él mismo. Dice, yo hago lo que mi Padre me mandó a hacer, no lo que yo quiero. ¿Se acuerdan que en el tiempo cuando ya estaba a punto de dar su vida en la muerte, que caían su sudor como gotas de sangre, que aún le decía al Padre, si fuese por mí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya? ¿Por qué? Porque en el dolor, en el sufrimiento, hubiera tal vez a lo mejor quisiera haber dejado hasta ahí nomás, pero Él dijo, yo no quiero hacer mi voluntad, sino la tuya, Padre. Y dice que Dios le dio nuevamente fuerza. ¿Por qué? Porque sabemos que Jesucristo fue 100% hombre, dando su vida por nosotros al rescatarnos de la muerte, del pecado. Entonces aquí podemos ver que Jesucristo nos deja ese ejemplo de hacer no su voluntad, sino la del Padre. Entonces nosotros tenemos que hacer también lo que Dios nos pone en nuestras manos, a vivir como Él vive, no por nuestra propia voluntad, no porque tú quieras o como tú quieras, sino como Jesucristo nos manda a través de su palabra. Gloria a Jesús. Dice, para enterarnos de dicho plan y tener éxito en lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos nosotros? ¿Cómo vamos a aprender? Es indagando la palabra, es a través de la palabra. Es a través de la oración, es a través de ayunos, es a través de someternos a las enseñanzas de Jesucristo. Por eso nos han dado la palabra, que lo leamos, porque así vamos a hacer bajo la voluntad de Dios y no bajo la voluntad nuestra. Amén. Por eso quiere que nosotros sabremos cómo dirigirnos, sabremos cómo enseñar, sabremos cómo vivir, si nosotros nos indagamos en las Escrituras y nos sometemos a las enseñanzas de Jesucristo. Gloria a Dios. Aquí nos enseña también que hay un grupo, hay una religión que se ha levantado hoy en día, que solamente habla en técnicas, en estas técnicas modernas, revelaciones falsas, del cual nos manda que nos cuidemos, porque dice que se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos en los últimos días. Entonces nosotros tenemos que estar siempre a través de la palabra firmes en Jesucristo, saber que de quién estamos hablando, de Jesucristo, del que vino un día a dar su vida por nosotros para rescatarnos de la muerte, de ese que tenemos que nosotros conocer, no el Jesucristo de los santos de los últimos días, que solo habla en técnicas de cómo ganar tal vez tantos miembros, de cómo sobresalir en este mundo, de cómo vivir mejor en este mundo, y nosotros no estamos en eso. Nosotros estamos cada día vivir bajo la palabra para más bien irnos de este mundo prontamente y no para acomodarnos a las cosas de este mundo.
Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que saber que el que nos mantenemos fiel es en Jesucristo, nuestra roca, amén, que Él es el único que nos va a ayudar, nos va a dar la fuerza. Jesucristo mismo, amén. Por eso nos manda la palabra, que seamos edificados, seamos fundamentados en Jesucristo, nuestra roca. Gloria a Dios. Si somos fieles a ese patrón divino, dice, nos aseguramos cuando aparezca el príncipe de los pastores, vamos a recibir la corona incorruptible de gloria. Si nos mantenemos fiel a Jesucristo, si vivimos bajo su voluntad, claro que hay momentos en que fallamos, pero lo más importante es reconocer. ¿Se acuerdan que Pedro aún falló en la enseñanza que él anduvo a través de Jesucristo? Aún él falló cuando le negó a Jesús, pero dice que lloró amargamente, se arrepintió. Entonces nosotros también hay momentos que nosotros también nos sentimos mal cuando le fallamos, pero lo más importante es reconocer, y es como Pedro se arrepintió. Y también nosotros tenemos que hacer, una vez que le fallamos, una vez que no hacemos lo que nos manda, necesitamos arrepentirnos y reconocer que le fallamos, y así también nosotros seremos partícipes para cuando venga el príncipe de los pastores. Dice, recibamos la corona incorruptible de gloria. Amén. Porque también podemos ver que él dijo, Pedro, si yo voy a ser partícipe de eso, porque yo fui testigo de sus padecimientos, yo fui testigo de su muerte, yo miré, pero también estoy ligado a esa esperanza en Jesucristo de ser partícipe de la gloria que será revelada. Gloria a Dios. Entonces nosotros también como siervos, como líderes, como pueblo, nosotros también estamos basados de que tenemos nuestra fe basada en Jesucristo, de que hemos reconocido que Él murió, y nuestra esperanza, sabemos que Él después de haber muerto resucitó, y también sabemos que fue elevado hacia el cielo, pero también nuestra esperanza es que estamos esperando en que Él dijo, voy a volver por ustedes. Entonces esa es nuestra esperanza, de estar preparándonos día a día, de mantenernos fiel en Él. ¿Para qué? Para estar listos en su segunda venida en gloria, para que Él nos levante de esta tierra, donde ahorita es nuestra lucha diaria por mantenernos firmes en Él, para mantenernos, hacernos su voluntad, para mantenernos, ¿para qué? Para que cuando Él venga estemos listos. Como dice en Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, dice, para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces tenemos que trabajar para el Señor, nuestras obras sean buenas, sean agradables, que nuestras obras sean, cuando se miren, sean, dice, wow, eso porque vive para Jesucristo. Con nuestras debilidades pidámosle al Señor que nos ayude, con nuestros momentos difíciles pidamos, Señor, pero que seamos fiel a Él, para que cuando Él venga seamos recompensados por el esfuerzo día a día, porque Él ya pagó el precio. Solamente tenemos que esforzarnos, aún en medio también del dolor, en medio de la tristeza, en medio de todas las situaciones que vivamos, pero sepamos que un día Jesucristo viene a recompensarnos. Tal vez el que sirvamos al Señor en esta tierra, tal vez no recibamos recompensa. ¿Por qué? Porque algunos son perseguidos, algunos son vituperados, algunos son hasta encarcelados por hacer la voluntad de Dios. Tal vez en esta tierra no se reciba recompensa, pero dice que Él viene pronto con su galardón para recompensar a cada uno de todo aquello que sea esforzándose y fiel en el Señor. Amén, gloria a Dios. Y eso es lo que esperamos un día, que Dios nos venga por nosotros y seamos recompensados por el gran esfuerzo que Él vino a dar su vida por nosotros, y nosotros esforzarnos todo en solo mantenernos fiel. Gloria a Dios. Nuestro punto número 2 dice, lo que todos necesitamos para ser siervos eficientes. Del 5:5 dice, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos los mismos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Entonces vemos que aquí le hablaba primero a los ancianos, a los maduros, se puede decir, en el Señor, y también en edad. Entonces, pero ahora habla a los jóvenes.
Dice, ser sumiso a nuestros superiores y al Señor. Entonces, después de que nos habla, se puede decir, a los adultos, a los que están al frente y todo, entonces va con los jóvenes, los que sirven al Señor, amén, los que están bajo la autoridad de los mayores, en los que están, como nos habla aquí en el versículo, que primero abogó por la fuerza, por un liderazgo, no por fuerza, sino voluntariamente, por un liderazgo no por señorío sobre el pueblo, sino como teniendo, por ejemplo. Entonces, ahora le habla a los jóvenes, dice, le habla más, un poquito, dice, más cargadito a ellos, que sean obedientes, que se sujeten a sus mayores. ¿Por qué? Porque muestra a los jóvenes un poco más que son más vulnerables a la arrogancia de no querer sujetarse a sus mayores, no querer obedecer, estar bajo los líderes. Entonces por eso se refiere un poquito más con ellos y les habla de que estas influencias negativas que pueden venir a sus mentes a ellos son más, como que más fácil para ellos que les lleguen, de levantarse con un espíritu arrogante, un espíritu soberbio y que no les da, y dice que les pasa más. ¿Por qué? Porque no les da lugar a Dios verdaderamente en sus vidas, de que Dios sea quien los dirija, de que Dios sea quien los instruya. No se dejan enseñar, no se dejan moldear sus vidas. Por eso habla que ellos son los más vulnerables en que entre el espíritu, se puede decir, de arrogancia, de orgullo, de jactancia, amén. ¿Por qué? Porque no le entregan totalmente su vida a Dios. Quieren vivir la vida como a ellos les parece, que creen que es mejor. Pero sabemos que la vida sin Cristo no tiene un futuro bueno, no tiene un final bueno. Dice que los jóvenes piensan que así viven su juventud, que la vida la tienen comprada. No es así. Ellos son más vulnerables a estos momentos de soberbia, de arrogancia, y Dios no le agrada eso. Y dice que muchas veces ellos vienen a ser así primeramente por culpa de los padres, porque muchas veces humillamos a nuestros jóvenes o a los jóvenes si estamos, digamos, al frente de un grupo. Dice, muchas veces es culpa de los padres, de los maestros, del que esté al frente de ellos. ¿Por qué? Porque muchas veces los humillan sin darse cuenta, por supuesto. Dice, los humillas delante del pueblo, del grupo donde estén. Y es cuando ellos les nace ese resentimiento de contrariedad y empiezan a tener esa arrogancia de que no se sujetan, de que no muestran el respeto. Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces somos nosotros los culpables como padres. Y gloria a Dios que nos han enseñado tanto de esto, de cómo aún trabajar con nuestros hijos, nos han enseñado de una manera que no podemos decir que nos falta, porque la verdad nos sobra enseñanza. Los siervos del Señor que están al frente se han esforzado porque nosotros seamos mejores padres en ayudar a nuestros niños, en ayudar, y muchas veces hemos fallado. ¿Por qué? Porque como dice aquí el escritor, o sea, muchas veces nosotros mismos, con nuestra manera de comportarnos con ellos, les entra eso, la arrogancia, el resentimiento, y no quieren servir a Dios, no quieren vivir para Dios, no quieren entregar su vida a Dios. Pero necesitamos aún seguir siendo ejemplo para ellos y enseñarles que la arrogancia no le agrada a Dios, la arrogancia no le es bueno para Dios, no le gusta a Dios, no le agrada que tenga esa persona, ser un joven o ser una persona arrogante. Entonces necesitamos nosotros humillarnos, pero bajo la poderosa mano de Dios, que no humillar a nadie, sino nosotros mismos necesitamos humillarnos bajo la poderosa, dice, mano de Dios, ya que vendrá el momento en que Él nos hará sobresalir. Muchas veces no necesitamos que alguien reconozca qué hacemos, qué no hacemos. Dios mismo es el que hace mostrar lo que uno es, como dice, en lo secreto. Por eso necesitamos nosotros a revestirnos, a humillarnos ante Dios. ¿Para qué? Para poder nosotros ayudar a nuestros jóvenes, porque estos jóvenes últimamente, y se mira tantas cosas tan como ese desastroso en la juventud,
hemos visto tantos tiroteos, y si tú miras quién los hace, son jóvenes, porque no han entregado su vida a Dios, viven sin esperanza, no les importa su vida, menos les va a importar la vida de otras personas. Entonces, ¿por qué? Porque no se han humillado ante Dios. ¿Por qué? Porque no viven para Dios. ¿Por qué? Porque el que debería de gobernar en ellos sería Dios a través de su palabra. Pero ellos ahora, si nosotros miramos a nuestro alrededor, en el mundo, a nuestro alrededor, está lleno de resentimiento, lleno de arrogancia, de coraje, y por eso hacen todos estos desastres en las escuelas, en las tiendas, en donde sea, quitándole la vida a cualquiera que se le atraviesa. ¿Por qué? Porque como no tienen el amor, les falta el amor, tienen mucho resentimiento y llegan a un momento que no les importa nada. Entonces podemos ver que también dice que están expuestos estos jóvenes en tanta ansiedad, en un momento de ansiedad. Y yo creo que si usted ha sufrido algún momento de ansiedad, es tan horrible que si no fuera por Jesucristo, o sea, quien venga y te dé como esa paz que necesitas, te vuelves loco, te vuelves loca. ¿Por qué? Porque yo he sentido esos momentos que me entra una ansiedad tan feo, y yo lo único que le digo: Señor, por favor, pon tu mano sobre mí y quítame este sentimiento que siento tan feo, tan horrible. Entonces, imagínense los jóvenes de hoy en día sin Jesucristo, sin ese amor, sin ese cuidado de Dios. ¿Cómo se siente? Dice que llegan en un momento de tanta ansiedad, de inferioridad. ¿Por qué? Porque dice que muchas veces somos culpables como padres en decirles: no sirves para nada. Yo creo que todo lo que les estoy diciendo lo hemos oído en la iglesia, nos han enseñado bastante, y del cual, si nosotros seguimos haciendo de esta manera, de no ayudar a nuestros jóvenes, de seguir diciéndoles que no sirven, que no hacen, que no, las palabras no queremos ni repetirlas, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos con esa manera, entonces no hemos aprendido nada de todo lo que nos han dado en la iglesia. Y a veces es triste porque se nos va saliendo de nuestras manos nuestros niños, nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros mismos como padres no nos hemos humillado ante Dios para poder vivir conforme Él quiere, para que nosotros mismos seamos ejemplo. Porque muchas veces queremos que hagan cosas que nosotros mismos no lo hacemos. Queremos que se sujeten y nosotros no nos sujetamos. Entonces, y eso es lo que los lleva a ellos a ser jóvenes con tantos resentimientos, con arrogancia, con tanto orgullo, y les entra hasta la ansiedad. Y la ansiedad los vuelve hombres jóvenes ya después temerosos, nerviosos, se sienten acomplejados y viven de una manera tan horrible que hasta el momento de cuando les toma esa ansiedad tan fuerte en ellos, muchos quieren quitarse la vida. Y si se da cuenta, muchos se han quitado la vida. ¿Por qué? Porque aparte de que el mundo a lo mejor los rechaza, muchas veces en nuestra propia casa los rechazamos. Entonces los lleva hasta suicidarse, dice. ¿Por qué? Porque también ellos necesitan aún el consejo de Dios, pero ellos no quieren entregar su vida a Dios, no quieren recibir el consejo, y entonces llevan hasta el punto de suicidarse. Entonces nosotros, hermanos, hermanas, necesitamos mucho de la ayuda de Dios. Nosotros necesitamos humillarnos para poder nosotros ser ejemplos y ayudar a estos jóvenes que se han vuelto tan arrogantes, se han vuelto tan enojones, se puede decir, pero todo a veces es un reflejo de lo nuestro. Por eso necesitamos buscar a Dios, servir a Dios conforme a Él le agrada. Gloria a Jesús. Y nosotros que hemos sentido esa experiencia de ansiedad, nosotros hemos venido, como dice la palabra, echando toda ansiedad sobre Él, hablando de Jesucristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y yo lo he experimentado, he sentido esos momentos tan horribles, y yo lo único que le digo al Señor: toma mi mente, mis pensamientos. ¿Por qué? Porque cuando llega esos momentos, ahora imagínese un joven sin el cuidado de Dios. ¿Por qué? No porque Dios no quiera cuidarlos, sino que porque ellos mismos no quieren entregar sus vidas, no quieren recibir esa cobertura de Dios. Pero si nosotros nos esforzamos y podemos lograr que ellos también sean cubiertos con la sangre de Jesucristo, también puedan ellos
echar toda esa ansiedad sobre su vida, de su vida al Señor, y Él dice, tiene cuidado de nosotros. Y yo lo he experimentado, he sentido cuando el Señor, y cuando le digo, yo ya no puedo, y seas tú, Señor, tomando todo esto que me agobia, todo esto que me desespera, y el Señor lo ha hecho. Gracias a Dios por su misericordia. Gracias por ese maravilloso Dios que tiene cuidado de nosotros. Gloria a Dios. Sigamos, hermanos, orando. Mírese y diga, ¿qué yo estoy haciendo? Que ahora es el reflejo que yo estoy viendo en mis hijos, que yo hice mal. Y hay tantas cosas que hacemos mal, pero tantas enseñanzas que nos han dado y nos siguen dando, que sigamos escuchándolas. No lo deje, no lo tome en poco. Escuche, y ahí aprendemos a cómo ser padres, cómo ser madres, cómo ser hijos de Dios, cómo servir a Dios. Ahí nos dan la enseñanza a través de la palabra. Gloria a Dios. El inciso B dice, ser sobrios y valientes contra nuestro adversario, el diablo. Gloria a Dios. Para ser buenos siervos de Dios, dice, y de la grace, no solo debemos ser sumisos y humildes, sino debemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Pues para que poder servir al Señor con éxito tenemos que vencer al enemigo. Usted sabe que el enemigo dice que Él no le agrada, Él no se complace en que tú y yo le sirvamos a Dios. No le agrada que tú sigas el ejemplo de Jesucristo. No le agrada que tú le sirvas con todo tu corazón. Lo que Él desea, lo que Él quiere es que tú hagas las cosas malas, lo que tú hagas que sean los deseos de tu carne, lo que tú hagas sean los deseos de de tus necesidades que no le agradan a Dios. Eso es lo que Él quiere. Él siempre anda buscando cómo destruirte, Él siempre anda buscando cómo agarrar parte de tu vida. ¿Para qué? Como decía ayer, estos días en nuestra hermana en la predicación, cómo pegarte a tu cabeza con el martillándote, de decirte todo lo que tú hiciste mal. Eso es lo que Él quiere nada más que nosotros hagamos la voluntad de Él, lo desagradable de Dios. Él busca la manera de cómo nosotros caigamos en pecado, pero nosotros necesitamos mantenernos firmes en Jesucristo. Por eso nos manda la palabra, dice, ser sobrios y velar en oración, dice, porque el enemigo siempre está buscando cómo destruirnos, siempre está buscando cómo tomar parte de nuestra vida, dice, porque como él dice, el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Entonces él siempre va a estar buscando la manera en que tú falles, en que tú te hagas tu voluntad. Acuérdense que desde nuestros padres, nuestros primeros padres, cómo lo engañó, cómo lo hizo caer. Cuando Dios le había dicho no comas de ese fruto, y cómo buscó la manera en que ellos lo comieran. Entonces de ese mismo también nosotros estamos en riesgo si nosotros no nos mantenemos. Por eso nos manda la palabra de que velemos en oración, amén, estemos en alerta todo tiempo, no hay que, porque dice que Él no descansa, Él busca la manera de cómo quererse salirse, como dice, con la suya, cómo vernos caer, cómo ver qué recursos ponernos a nuestra mirada, a nuestro alcance, para hacer la voluntad de Él, no de Jesucristo. Pero acuérdense cómo Él mismo tentó a Jesús, pero cómo se defendió Jesús, a través de la palabra. Cada que le llevaba algo, Jesucristo le respondía con la palabra. Por eso nos manda también nosotros que estemos en alerta a través de la palabra, a través de la oración. ¿Por qué? Porque si viene te trae un pensamiento malo, usted sáquelo con un pensamiento bueno que venga de la palabra, con algo que te ponga, tú luego con la palabra tú puedas contrarrestar. Eso hizo mismo Jesús cuando Él vino a tentarlo. Amén. Entonces vemos que Él se defendió con la palabra. Entonces, y también nos han dejado de cómo nosotros podemos revestirnos. Dice en Efesios 6:11 hasta el 17, nos habla que nos ha dejado una armadura para que podamos nosotros resistir todas las acechanzas del enemigo, para poder resistir todos los dardos del enemigo, para poder vestirnos, para que nada nos haga caer, nada nos haga fallarle al Señor. Por eso nos manda la palabra que nos revistamos de toda la armadura de Dios. Amén.
Gloria a Jesús. Y también en Santiago también habla, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nos manda primero que nos sometamos a Dios para que cuando venga el enemigo con sus planes, con todo lo que te ponga, tú puedas resistir. Pero para eso dice primero, someteos pues a Dios. Si no, si vamos a someternos a nuestra voluntad, si vamos a querer hacerlo por nuestra propia fuerza, no vamos a lograr nada. Por eso tenemos que hacerlo, como dice aquí la palabra, vivir conforme a la palabra de Dios, vivir conforme a Dios le agrada. Entonces estamos sometidos a Dios y cuando venga todo esto del enemigo lo podamos resistir. ¿Por qué? Porque vivimos como le agrada a Dios. Y así Él huirá de nosotros. Gloria a Jesús. Dice, el cual estar firmes en la fe. ¿En la fe en quién? En Jesucristo. Gloria a Dios. Él es el que tenemos que mantener nuestra fe en Él, haciendo su voluntad, no la nuestra ni la del enemigo, porque Él es el que quiere que nos sometamos a Él, haciendo todas las cosas desagradables a Dios, pero a Dios no le agrada. Entonces mantengamos mejor nuestra vida en Jesucristo y ayudándonos Él podamos lograr. Gloria a Dios. Dice el inciso C, dejar que el Señor nos afirme, fortalezca y establezca. El 10:11 dice, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, pues que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, dice, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Entonces, es dejar que el Señor nos afirme, nos fortalezca y nos establezca. Muchos, dice, fracasan en mantenerse haciendo la voluntad de Dios o en servir a Dios. ¿Por qué? Porque quieren hacerlo por su propia fuerza. Nada vamos a lograr si nosotros hacemos por nuestra propia fuerza. Nada vamos, o como dice uno, no vamos a llegar a ningún lado si lo hacemos por nuestra propia fuerza. Necesitamos que sea a través de Jesucristo. Él es el único que nos puede ayudar para mantenernos firmes en Él. Él es el único que nos puede ayudar para seguir adelante. Como ser humano muchas veces queremos dejar hábitos y no podemos, aunque nos esforcemos por más, que muchos dicen llevo 1 año, 2 años, pero después vuelven a su mal hábito nuevamente. ¿Por qué? Porque lo hacen en su propia fuerza y por eso fracasan. No se puede servir así. No podemos así nosotros estar firmes. Entonces necesitamos que sea a través de Dios, a través de Jesucristo, porque cuando tú ya no puedes, le dices, Señor, mira, yo hasta acá llego, yo ya no puedo más, pero que seas tú a través de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, que tú seas dándome la fuerza y yo lo logro. Y así es como logramos, que es a través de Dios. Por eso, solamente así podemos mantenernos en el camino del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Dice, algunos ven las cosas de Dios como un sistema religioso, una empresa, y es cuando no les importa ni el alma de la persona. Solamente lo que les importa es, como dice, como un negocio material, o ver su iglesia tan llena, tan grandota, y hablan de planes en esta tierra, y hablan de propósitos, pero para esta tierra, y se olvidan que están, como dice uno, para trabajar con las almas, de prepararlos para la venida del Señor. Se olvidan totalmente de eso. ¿Por qué? Porque no les interesa. Ellos nada más lo miran como algo negociante, algún negocio. Entonces no hay el amor para preocuparse para ellos, de decir, yo me esfuerzo en prepararlos para cuando Jesucristo venga. No, se olvidan totalmente de eso. Se les olvida que el dueño de la iglesia, del pueblo, es Jesucristo, y ellos se hacen dueños de ellos, y que se haga como ellos quieren y que hagan lo que ellos quieren. ¿Por qué? Porque los miran como negocio. Se les olvida que el dueño es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, quien vino a dar su vida por rescate. Amén. Gloria a Dios. Entonces, si nosotros podemos aprender o ver como lo que miró Pedro, lo que aprendió Pedro, dice, vemos aquí 6 pasos que podemos ver. Dice, el llamamiento, el Dios de toda gracia nos llamó, amén, de su gloria eterna por Jesucristo, a través de Jesucristo. Sin ser llamados no podemos servir al Señor.
Dice, pero Él llama a su servicio a todos los que han creído en su nombre y los han aceptado su señorío. Entonces sabemos que nosotros vivíamos en pecado y el que nos llamó fue Jesucristo, nos limpió de donde nosotros estábamos y Él nos ha llamado. Gloria a Jesús. Dice, la prueba, Pedro dice que el servicio se realiza después que hayáis padecido un poco de tiempo. Menos mal que no nos toca sufrir todo el tiempo. Hay veces que estamos totalmente bien, pero hay veces que pasamos momentos difíciles y todo eso, pero sabemos que es un privilegio de decir, como dice, si es por Jesucristo, ¿verdad? Porque Él ya pagó todo. Entonces, ser partícipe también aún de lo que Él sufrió. Sabemos que ya no vamos a morir como Él murió, como por nosotros. Entonces, vamos a padecer por un poco, un tiempo, tal vez momentos duros, como momentos también a lo mejor no tan fuertes, tan duros, pero sabemos si es por la causa de Jesucristo, es un privilegio. Amén. Gloria a Jesús. Y también dice que Él nos perfecciona. La esperanza de Pedro es que el mismo Dios, dice, de toda gracia que nos llama, también nos prueba para irnos perfeccionando, para paso a paso con amor y disciplina. ¿Para qué? Para que aprendamos a vivir conforme a Dios le agrada. Él nos va ayudando, nos va mostrando, como dice, como es como el oro, ¿verdad? Que lo pasa por el fuego, lo va limpiando, lo va puliendo, hasta que llegue la totalidad de su brillo. Entonces así es la vida de nosotros como cristianos. Vamos pasando paso a paso en pruebas, pero para ir perfeccionándonos día a día. Pedro pasó por muchas pruebas y pasó también momentos bonitos, pero llegó a ser el gran líder que ahora leemos sus cartas. Gloria a Dios. Dice la afirmación: cuando el creyente ha pasado la prueba y se somete a la voluntad divina para ser más perfecto cada día, Dios mismo lo afirma en su palabra. Gloria a Dios. La fuerza es el servicio cristiano, no es una cosa liviana ni fácil. Sabemos que muchos a lo mejor dijeran, no tengo ni pruebas, no tengo ni luchas, pero no sabemos si está en la voluntad de Dios o en su propia voluntad, porque el vivir como Cristo, como cristiano, es difícil, porque tienes que someterse a su voluntad y no a tu voluntad. Y entonces hay muchas cosas que nos llama la atención, pero nos lleva a la perdición. Entonces no es un camino fácil, pero sí se puede si nosotros estamos a una lucha constante en hacer su voluntad y con la ayuda de Dios. Gloria a Jesús. Y esto solamente se recibe por parte del Espíritu que nos ayuda cada día. Dice el establecimiento del 6. Dice, no se trata solo de empezar bien. Lo importante es quedar establecidos en Cristo. La promesa de Cristo dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea, no nada más de empezar, sino mantenernos día a día. ¿Para qué? Para que seamos levantados en aquel día que Jesucristo venga por su iglesia. ¿Para qué? Para que podamos estar listos siempre. Entonces, no nada más de decir, pues ya acepté a Jesucristo y estoy listo para cuando Él venga. No, es un camino que tenemos que recorrer día a día para que nosotros podamos estar listos y preparados. Dice, nosotros hemos sido establecidos en la roca firme que es Jesucristo. Amén, nuestro Señor y Salvador. En Él es que nosotros tenemos que mantenernos firmes, en Jesucristo, en estar listos día a día. Amén, no hacer nuestra voluntad, no hacer nuestros deseos, no hacer lo que nosotros queramos, sino en Jesucristo. Y tenemos que mantenernos hasta el fin. Está sufriendo momentos difíciles, sabemos que tenemos recompensa, sabemos que vale la pena, aún el momento de sufrimiento, el momento de dolor, pero sabemos que un día tendremos una recompensa por mantenernos fiel. Gloria a Jesús. El más terrible pago que debíamos haber pagado nosotros por nuestros pecados ya fue pagado. Ahora solamente nos resta, se puede decir, o nos toca, es mantenernos en este camino donde si hay momentos de dolor, si hay momentos de tristeza, si hay momentos tan difíciles, pero tenemos a alguien que nos ayuda, alguien que nos da la fuerza, alguien que nos toma de la mano cuando sentimos por caernos, alguien que viene y venda nuestras heridas, alguien que viene y nos sostiene. Tenemos ese Dios maravilloso
que no nos va a dejar mientras nos sometamos a Él, mientras busquemos día a día a Él y vivamos como a Él le agrada. Entonces aquí podemos ver que aprendimos que el abuso de autoridad no debe de pertenecer, se puede decir, en el pueblo de Dios. Y a Dios no le gusta a los soberbios, no le agrada, porque dice que Él resiste a los soberbios, mas da gracias a los humildes, a los que se humillan delante de Él. Amén. Entonces no le agrada a las personas soberbias. Si hay soberbia en usted, si hay soberbia en mí, si hay arrogancia, dígale al Señor, quita toda arrogancia, pero yo quiero ser una persona lleno de diferente manera de estas cosas que me molesta, que toma el control en mí. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada que seamos soberbios, no le agrada que seamos personas arrogantes. Gloria a Jesús. Y entonces, si hay momentos con tanta ansiedad en su vida, acuérdese, dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él y Él tiene cuidado de nosotros. Amén. Gloria a Jesús. Entonces vemos que tenemos que dejar en nuestra vida en Jesucristo nuestra roca firme. Amén. Y Él es el que nos ayuda día a día a través de su palabra. Acuérdese que hay alguien que quiere destruir su vida día a día, pero hay alguien quien allá dio su vida por ti y Él no te va a dejar mientras tú te sostengas en sus manos. Gloria a Dios. Hermanos, espero que haya sido de bendición la palabra como lo es para mí día a día. Sabemos, tenemos nuestras luchas diarias, pero como dice la palabra, mientras nos sometamos a Él, Él está ahí ayudándonos. Mientras vivamos para Él, está ahí. Gloria a Jesús. Si está luchando con alguna cosa, tenemos toda la ayuda de Dios. No hay nada que tú digas, es que Dios no puede hacer, es que Dios no me puede ayudar. Claro que Él puede ayudarnos, cual sea la situación, cual sea tu necesidad, cual sea tu debilidad, cual sea lo que sea, Dios nos puede ayudar a seguir adelante. Él nos puede ayudar a quitar todo lo desagradable de nosotros en nuestra vida, nada más con que no desaparezcamos, dice, porque a veces que le pedimos a Dios que quite todo lo feo de nosotros y pensamos que nos desapareció. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas que vienen y arruinan nuestra vida, que vienen y ensucian nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, todas cosas, pero pedimos a Dios que nos ayude. Gloria a Dios. Hermanos, para la próxima clase veamos en Segunda de Pedro, del capítulo 1, del 1 al 11, para los que tienen su expositor y desean estudiarlo prontamente. Vamos a hacer una corta oración, hermanos, y seguimos hacia adelante. Amantísimo Dios, te damos muchas gracias, Padre Santo. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseñas a través de tus siervos que vivieron estos tiempos y fueron inspirados por tu Espíritu Santo para dejarlos escrito para hoy en día nosotros, que nos es de grande ayuda, Señor. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias por mis hermanos, gracias por tus siervos, Padre, que está al frente siempre del pueblo, Señor. Gracias por ayudarlos, gracias por enseñarles, Padre, toda tu palabra, y nos han mostrado a través, mi Dios, de tu palabra el amor que has puesto en ellos y nos han ayudado a nosotros mucho, Señor Jesús. Yo te ruego que sigas bendiciendo sus vidas, sigas fortaleciéndolos, Señor, sigas ayudándoles para que siga dándonos, Padre, la palabra, Señor, tal como tú le has dado, Señor, que es bajo tu voluntad, Señor Jesús de Nazaret. Te damos gracias porque hasta aquí tú has sido con ellos, Dios Padre. Te damos toda la honra y te damos toda la gloria, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanos, Señor. Guarda a cada uno de mis hermanas, Señor. Solo tú sabes con qué están luchando. Solo tú sabes, Padre Santo, cuál es la necesidad de ellos. Solo tú sabes, Padre, cuál es la debilidad de cada uno, Señor. Que seas tú, mi Dios, ayudando, Padre, para mantenernos firmes en ti, Señor. Para seguir viviendo para ti, Señor, y no para este mundo, no para nuestra carne, Señor. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, Padre, los niños, los jóvenes, Padre, que seas, Padre, en cada vida, Padre Santo, te lo suplicamos. Y que esta palabra, Señor, sea tocando nuestro corazón, sea ayudándonos a cada uno, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra por siempre, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Que tengan un lindo día y una linda tarde. Amén.